Bienvenido a otra conversación con el Libero. Esta vez vamos a tocar el tema constitucional, pero desde una perspectiva económica, sobre todo por lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo, porque la crisis que estamos viviendo este 2020 no es solo local, sino que también internacional. Y para referirse a estos temas nos acompaña una excelente invitada, Cecilia Cifuentes. Ella es economista, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del Business School de la Universidad de los Andes y profesora de economía con una larga trayectoria. Gracias, Cecilia, por acompañarnos en esta conversación. No, gracias Axel por la invitación. Feliz de conversar con todos los amigos del Libero, que los siento muy cercanos además. Así que, y en estos tiempos de hiperestrés económico internacional, y debe ser fascinante para ti como economista, aunque sea trágico, observar lo que está pasando y estudiarlo. ¿Qué nos podrías decir tú? Estamos en el año 2020, Chile es un país que hace tiempo viene con temas pendientes en materia económica, reformas estructurales al Estado, una serie de cosas que tú has escrito mucho. ¿Qué nos podrías decir tú? ¿Dónde estamos este 2020 en Chile en términos generales, el escenario económico? ¿Y qué crees tú que se viene para nosotros en los próximos meses, años incluso, a raíz de todo lo que ha pasado en los últimos tiempos? Mira, voy a partir por lo primero que tú dijiste, esto de lo interesante que es desde el punto de vista académico analizar lo que está pasando. Bueno, y yo creo que esta crisis nos está mostrando en una forma clarísima cómo nuestro bienestar depende de la actividad económica. Porque estamos viendo que ahora que tenemos que, por un problema sanitario, frenar la actividad económica, la situación, sobre todo de la gente más vulnerable, se ve tremendamente amenazada. Bueno, y esto también funciona en la dirección opuesta. O sea, la forma después de que podamos salir de esta crisis, que se vuelva a crear empleo, que vuelvan a subir los ingresos, es la actividad económica. Esto nos está mostrando eso tan claro que cuando se reduce el flujo circular de la economía, todos nos vemos afectados y en forma muy significativa, y especialmente los sectores más vulnerables, los que todavía están en la economía informal. Yo creo que esa es una primera lección súper importante que tenemos que aprender de lo que estamos viendo. Cómo además estamos todos interconectados en este mundo global. Lo que pasa en otro país nos afecta mucho, o sea, nos está enseñando conceptos básicos de la economía con una profundidad y, bueno, en una forma bastante dolorosa además. Ahora, ¿cómo se encuentra Chile? Bueno, aquí hay una combinación de dos cosas. La verdad que estábamos en una situación en que lamentablemente la amistad cívica en el país se había perdido, se habían perdido los consensos, estábamos en un clima de mucha polarización, pero veníamos de una historia de ser el país más exitoso de América Latina. Y eso también, esta crisis nos ha demostrado cómo eso nos ha beneficiado. Fíjate que si uno compara cómo los países de América Latina han enfrentado la crisis, Chile es de los pocos países en la región que, además de ayudar por la vía asistencial, tiene la posibilidad de, a través de espacio fiscal y espacio monetario, que muchos países no tienen, de tratar de permitir que la actividad económica, aunque sea en un ritmo más bajo, pueda seguir funcionando, que a los trabajadores les pueda seguir llegando ingresos producto de su trabajo y no de asistencialismo, que son siempre insuficientes. Entonces, tenemos esta combinación de haber pasado un periodo en los últimos años bien complejo, que deterioró mucho el clima político e institucional, pero tener una historia de responsabilidad que nos ha permitido responder, y en general los analistas internacionales plantean que esto nos va a pegar muy fuerte, pero que Chile va a ser el primer país de América Latina en poder recuperarse de esta difícil situación. Y eso es cierto siempre y cuando el tema institucional lo logremos encauzar, porque si terminada esta crisis volvemos a lo que estábamos viviendo desde el 18 de octubre, la verdad que no hay ninguna posibilidad que podamos ser el primer país en recuperarse en América Latina. Yo quiero entrar a eso, pero antes me gustaría profundizar en algo que tú dijiste. Tú dijiste, nosotros, a diferencia de otros países de América Latina, tenemos espacio para gasto fiscal, para estímulos monetarios, es decir, básicamente que el Estado inyecte recursos a la economía, el Banco Central intervenga para proveer de liquidez, de plata, para aliviar la destrucción que está generando, ¿cierto?, la pandemia.
¿Por qué otros países de América Latina, Cecilia, no tienen ese espacio y nosotros sí, en términos un poco más concretos? Yo creo que es interesante e importante que la gente lo sepa eso. ¿Por qué tenemos ese espacio? Básicamente hay dos condiciones principales. Tenemos una institucionalidad monetaria del Banco Central tremendamente sólida. Ya llevamos una historia de más de décadas de una inflación controlada, de un Banco Central independiente. Y por lo tanto es un Banco Central que tiene un espacio, primero, para bajar mucho la tasa de interés y segundo, para proveer liquidez al sistema. Vimos que el Banco Central acaba de pedirle una línea de crédito al Fondo Monetario. Bueno, esa es una línea de crédito que solo se le otorga a los países confiables. Esta no es una línea de crédito que la pueda pedir un país como Argentina. Ellos tienen que pedir préstamos de emergencia, con condiciones muy duras para recibir el préstamo. Chile tiene esta línea de crédito sin condicionamientos por parte del Fondo Monetario. Y desde el punto de vista fiscal, lo tenemos porque llevamos, y la verdad que esto se ha deteriorado en la última década, pero tenemos una historia muy larga de responsabilidad fiscal con una deuda pública que todavía es muy baja en comparación con la mayoría de los países en relación al producto. Y eso, ¿qué es lo que permite? Permite que que el fisco se pueda endeudar y pueda emitir deuda para financiar un enorme déficit fiscal que va a tener este año de más de 20.000 millones de dólares. Lo podemos financiar a un costo razonable. Países como Argentina no tendrían ninguna posibilidad y si les prestaran recursos se los prestarían a tasas tan altas que solo por disponer de esos recursos ya se estarían comprando una crisis fiscal futura. Eso no quiere decir que tengamos una holgura infinita, por supuesto. Ha habido un deterioro fiscal, nosotros no nos estamos endeudando a tasas cero como algunos países desarrollados como Alemania o Japón. Las tasas han subido un poco el costo del endeudamiento fiscal para Chile, pero todavía se mantienen niveles que nos permiten dar esa ayuda a los sectores que lo están pasando mal y permiten además mantener ponerle respirador artificial a las empresas también, que esa es la otra parte de esta crisis, que las empresas no quiebren, para que salida esta situación puedan volver a contratar a sus trabajadores, puedan seguir funcionando, y todo eso lo podemos tener gracias a esta historia de responsabilidad fiscal y monetaria que ya lleva décadas. Podríamos decir que los políticos en otras partes de América Latina, Argentina, tú mencionaste un gran ejemplo, han sido súper responsables porque prometieron beneficios tremendos a la población, a distintos sectores, grupos de interés, gastaron muchísima plata durante mucho tiempo, incluso habiendo tenido auge en materia de commodities, de precio, en el caso argentino, la soja y otras cosas. Y ellos prometiendo tanto beneficio social, gastaron tanta plata que hoy día no tienen un peso, y es más, se endeudaron a niveles que son insostenibles y por lo tanto no tienen cómo responder mientras nosotros fuimos más responsables, nuestra clase política fue más sensata por mucho tiempo, no prometió cosas que no se podían cumplir en el largo plazo, no tiraron la casa por la ventana por hacer una fiesta en el corto plazo, digamos, para salir ganando con ventajas políticas del día a día, sino que más bien miraron hacia el futuro. Podemos decir que en ese sentido el hecho de que el Estado se haya mantenido dentro de ciertos límites y el gasto público, los beneficios sociales acotados, es lo que nos salvó o lo que nos tiene en una posición más favorable. Así es, y esto es como las familias responsables que en minutos de buena situación de ingreso no se lo gastan todo, guardan prudentemente para un periodo complejo, mantienen su clasificación de crédito, en el fondo su relación con el sistema financiero en buen estado, cosa que cuando venga la situación que se queden sin ingresos, como le está pasando a los países ahora, tengan quien los respalde. Argentina yo creo que va a terminar este año con una inflación de 3 dígitos, porque la forma como va a financiar los beneficios los que estaba dando antes y los que pretende dar ahora por esta pandemia, no queda otra alternativa que financiarlos con emisión de dinero. Y eso va a terminar generando una situación inflacionaria. ¿Y cuál ahí es el problema? Que los beneficios se pierden, tú das un beneficio, pero al poco tiempo los precios de los bienes suben tanto que toda esa ganancia que tuviste se perdió, porque ahora tienes que comprar los bienes mucho más caros. Entonces, es una falsa promesa de solución de problemas la inflación. Termina generando finalmente una situación mucho peor en los países. Bueno, y en Chile lo hemos vivido. Tenemos una historia en el siglo XX de inflación muy alta y ese era nuestro principal problema económico. Gracias a la responsabilidad y gracias a la institucionalidad que es parte de la Constitución del 80 y sus reformas,
es que Chile puede ahora tener la posibilidad de en las vacas flacas no morirse de hambre. O sea, el Banco Central como está configurado en la constitución actual chilena, como un ente independiente que no puede financiar deuda pública, ¿a ti te parece que es una de las claves para el éxito que ha tenido Chile comparado con otros países y que es una muy mala idea, entonces, como han propuesto algunos, cambiar esa normativa de manera tal que el Banco Central pueda financiar directamente al Estado? O hubo por ahí algunos proyectos de parlamentarios que apuntaban en esa línea, que pudiera imprimir el Estado para gastar la plata, o sea, el Banco Central para que el Estado gaste la plata. O sea, que en ese sentido la Constitución y la ley orgánica del Banco Central han sido esenciales para garantizar el bienestar de las personas. Si te entiendo bien, eso es lo que tú estás planteando. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que la institucionalidad del Banco Central, aquí hay dos cosas que son claves para explicar por qué Chile ha tenido mejores resultados que América Latina en general, en promedio, en los últimos 30 años. Y una de esas es la responsabilidad monetaria, el tener un Banco Central independiente que no está sujeto a las presiones del fisco, que no puede financiar deuda pública. Y la otra es esta idea que ya venía desde incluso del gobierno militar, esta idea de que solo se puede gastar desde el punto de vista fiscal ingresos que existen y no ingresos que no existen. Y en ese sentido los países son igual que las familias, o sea, un país tiene que de alguna manera ajustarse al presupuesto de ingresos que tiene, porque si no, lo único que hace es chutear los problemas hacia adelante y enfrentarse más adelante con un problema mucho más grave todavía, porque cuando uno se endeuda, además de pagar la deuda, tiene que pagar intereses. Entonces hay que destinar parte de lo que se recauda por impuestos, no a dar beneficios sociales, sino que a pagar los intereses de la deuda. Y cuando son países muy endeudados, esos intereses son muy altos, además, como le pasa a Brasil, como le pasa a Argentina. Entonces, aquí esta institucionalidad fiscal y monetaria que tenemos han sido clave en explicar que ahora estemos enfrentando, obviamente el país lo va a pasar mal, vamos a tener una recesión, hay mucha gente que está pasando dramas muy serios, pero por lo menos tenemos la posibilidad de poder salir de esta situación una vez que el tema sanitario se logre controlar. Ahora, estamos en una situación extremadamente delicada, como tú la describes. Sin embargo, a raíz de la crisis del año pasado, del 2019, se puso en el tapete el tema constitucional, crear una constitución desde cero, no ya a través del Parlamento, que es la vía digamos, normal de hacerlo, sino que paralelamente, potencialmente con una asamblea constituyente, una convención mixta, en fin. En el fondo lo que se dijo es, vamos a poner en cuestión o vamos a abrir el debate sobre las reglas del juego fundamentales en Chile. Tú has dicho que las reglas del juego son esenciales, la institucionalidad, que son las reglas del juego, para tener un país que funciona bien. ¿Qué análisis haces tú respecto a el proceso constituyente, lo que se nos viene eventualmente con un referéndum en octubre y luego, si ganara el apruebo, con todo el desarrollo de un esquema constitucional que de nuevo va a rediseñar nuestras instituciones a algún nivel? Desde el punto de vista económico, ¿cuál es el impacto que eso puede tener? ¿Cuál es tu temor? ¿Qué puede pasar en ese contexto? Estamos en un momento tremendamente complejo a nivel nacional y mundial económico. ¿Qué te parece esta idea de que sigamos adelante con un proceso de revisión de nuestra regla del juego que por lo demás son las que han permitido el éxito que tú mencionabas? Sí, mira, yo creo que la Constitución ha sido clave en explicar los buenos resultados que hemos tenido, pero también pienso que se requieren modificaciones constitucionales. Ahora, el punto es cómo se hacen esas modificaciones. Y aquí, para mí, la variable clave, la primera y más importante, es el clima político. Yo creo que no existe ningún caso de ningún país en el mundo que haya logrado resolver sus problemas y avanzar en un clima de polarización política. Eso es inviable. Entonces, yo más que temerle, que creo que genera varias complicaciones, pero a lo que más le temo es al clima político en el que vamos a hacer este cambio en las reglas del juego. Incluso si hiciéramos el famoso proceso constituyente, pero lo hiciéramos en un clima de amistad cívica, en un clima de búsqueda de acuerdos, creo que sería
podría generar problemas por toda la incertidumbre, pero para mí la variable clave es el clima político y lo que me preocupa más ahora es eso, porque a pesar de la situación difícil que estamos enfrentando, uno ve como hay grupos que todavía buscan en esta crisis sacar sus pequeñas ventajas políticas, criticar al gobierno, buscar el fracaso del gobierno, sabiendo que eso podría generarle un daño enorme al país, no importa, el objetivo es dañar al gobierno. Entonces, ese clima me parece lejos lo más complejo, lo más dañino de la situación que estamos viviendo. Yo he estado estudiando los países que lo están haciendo bien en esta crisis y es bien diverso el análisis, pero fíjate que una de las condiciones comunes que cumplen todos es que la crisis se enfrenta en un clima de unidad política. Y hay casos muy distintos, como puede ser el caso de Grecia, por ejemplo, un país con unos problemas fiscales enormes. Está manejando relativamente bien en la situación porque han logrado mayor unidad política. Portugal, el mismo caso, Nueva Zelanda. O sea, aquí el clima político es una variable clave. Dicho eso, que me parece lo central, creo que el calendario institucional que tenemos, además de ser costoso en términos de recursos, es complejo de administrar bien, porque supongamos que ganara el apruebo en el plebiscito de octubre, bueno, tendríamos a partir de en abril a lo mejor un nuevo Congreso Constituyente. Al poco tiempo se elegiría otro Congreso con las reglas de la Constitución que hoy está vigente, que estaría en paralelo con un Congreso que está viendo qué reglas cambia, con el costo que significa tener dos poderes legislativos al final. Y a eso se le suman una serie de elecciones de gobernadores, del propio plebiscito. Entonces parece un calendario institucional tremendamente complejo de llevar a cabo por un país que va a estar en una situación económica muy débil, con demandas de recursos muy importantes para cosas esenciales como resolver problemas de pobreza. Entonces, en ese sentido, me parece que el mejor escenario sería que el actual Congreso lograra llegar a un consenso y que por los 2/3 que se necesita se volviera nuevamente a aprobar una reforma constitucional al proceso que se aprobó el año pasado y tuviéramos un proceso institucional un poquito más manejable desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Eso obviamente se tiene que lograr, sí, a través de un consenso político. Lo que logramos cuando se aprobó el 15 de noviembre este proceso constituyente, es verdad que eso fue un acuerdo político amplio y desde ese punto de vista tiene valor, creo yo. Tiene un valor institucional porque fue de un consenso, pero fue bajo la presión de la violencia. Y entonces en ese sentido me parece que hay condiciones ahora para ver si lo que se decidió en ese momento es lo que más le conviene al país en adelante. En mi opinión, no es lo que más conviene. Creo que se requieren reformas constitucionales, sobre todo en la parte de la organización política del país, pero creo que la forma en que se está realizando el proceso no es la más apropiada pensando en el bienestar de toda la sociedad. Se suele decir, y esto me gusta preguntárselo a todos los invitados, ¿no? Que la constitución que tenemos es la que impide que el Estado provea beneficios sociales y que no hace posible derecho a una salud decente, a una educación universal, en fin, todas esas cosas que se han dicho muchos años sobre la Constitución. Yo lo he hablado con juristas, pero tú eres economista y me gustaría saber si desde tu punto de vista esto es verdad, que finalmente la Constitución, en el modelo económico que de alguna manera inspira su normativa, no permite que el Estado le provea de buenos servicios a la gente. Eso es una de las cosas que se dice y muchas personas piensan, en las encuestas tú lo ves, que si tú cambias la Constitución van a mejorar la provisión de ciertos bienes que ellos estiman valiosos, ¿no? Bueno, para nada. Y aquí la clave son los recursos. Y alguna vez contigo comentamos los temas de datos. El año 90, y esto medido todo en plata de hoy, plata comparable en el fondo, el año 90, el sector público, el gobierno, gastaba por persona perteneciente al 60% más pobre, 500.000 pesos al año en beneficio, incluyendo educación, salud, previsión, subsidio, 500.000 pesos. Esa cifra el año pasado fue de 2 millones de pesos.
Entonces, los beneficios sociales han aumentado en forma espectacular. Tú me preguntas, bueno, ¿y la gente sentirá que está recibiendo beneficios por ese valor? Y yo creo que ahí está la clave. El Estado ha aumentado en forma muy significativa el gasto social. El gasto social ha crecido mucho más que el producto, en forma muy clara, mucho más que el producto. El producto per cápita ha crecido al 3% y el gasto social ha crecido a más de 5%. Entonces aquí los recursos están, los recursos han crecido. El gobierno puede efectivamente proveer gasto social, puede proveer servicios sociales a la población. El tema de fondo que tenemos y por qué no sentimos o la gente no siente que, porque yo creo que aquí más que reforma constitucional, que como te decía creo que hay que hacer cambios, la reforma clave es la reforma del Estado, para que efectivamente la enorme cantidad de recursos que los contribuyentes estamos poniendo a disposición del Estado, y ojo que son todos los contribuyentes, no solo los de altos ingresos, porque los de bajos ingresos pagan IVA, o sea, son recursos que todos los contribuyentes ponemos en el Estado para que el Estado entregue beneficios sociales, y lo que ocurre es que el Estado lo hace de mala forma, lo hace en forma ineficiente, se pierden una cantidad enorme de recursos, hay mucho despilfarro. Entonces aquí lo clave es, podemos aumentar la cantidad de recursos que el Estado entrega a las personas en la medida que crecemos, sí lo podemos hacer, pero más importante que eso es que el Estado haga bien su pega en el fondo, que entregue buena calidad de educación, que entregue buena calidad de salud, que entregue buenos programas de capacitación, que entregue, o sea, ahí está la clave, creo yo, y no está en la Constitución. Y te dicen que eso no lo puede hacer porque falta plata. ¿Por qué es tan ineficiente el gasto del Estado? O por qué no se ha arreglado este problema? Que es muy evidente, lo venimos discutiendo hace décadas en Chile, que hace falta mejorar el Estado. Algunas cosas se han hecho, pero en términos generales la tarea es titánica para hacerlo más eficiente en el gasto de la plata de los contribuyentes, porque la plata no es del Estado, es de los contribuyentes, los que pagamos impuestos, y los políticos, los funcionarios públicos son los que la gastan. ¿Por qué no se ha podido avanzar en mejorar realmente la calidad del gasto? Porque aquí hay presiones de grupos de interés, y lo voy a decir en forma súper transparente, y no son solo grupos de interés dentro del aparato estatal, también hay grupos de interés dentro del sector privado. Y en el ejemplo, por ejemplo, en temas como se hace un programa de capacitación, por ejemplo. Entonces, esto significa funcionarios públicos que están en este tema, significa que se diseña un programa, significa algunos agentes del sector privado que participan en estos programas de capacitación. Y cuando esto hay que cambiarlo, significa que algunos funcionarios públicos van a perder su trabajo, que algunos entes del sector privado van a dejar de recibir recursos, y por lo tanto hay presiones muy fuertes. A mí me ha tocado estar en discusiones del presupuesto en que cada vez que se dice este programa demostró que no cumplía los objetivos, por lo tanto estamos pensando el rediseño del programa, inmediatamente los parlamentarios dicen, es que usted me está diciendo que esto va a significar que va a haber gente que se va a quedar sin trabajo del sector público, entonces por ningún motivo le vamos a cortar los recursos. Entonces, bajo esa lógica, es muy difícil hacer al Estado más eficiente por las presiones de los grupos de interés detrás de cada uno de los gastos del sector público. Por eso a mí me parece, y miro con bastante buenos ojos, lo que está intentando hacer el actual ministro de Hacienda y el director de presupuesto, dado la urgencia que tenemos de recursos, de exigirle a las distintas reparticiones, a los ministerios, a los departamentos, etcétera, que revisen bien sus gastos, porque posibilidades de que haya despilfarro son altísimas. Hay otro problema aquí, que uno para hacer cualquier cosa aquí necesita el apoyo político, necesita el apoyo de los partidos políticos, de los parlamentarios. Y ahí también hay un conflicto de interés, creo yo, porque hay muchos funcionarios públicos que son miembros de partidos políticos. Entonces, ahí se produce, a mi juicio, un conflicto de interés para los partidos políticos de pedir mayor eficiencia del Estado, porque saben que con eso pueden estar afectando a sus militantes. Entonces, yo creo que esto, de alguna manera, pensándolo como si fuera una empresa, uno debería externalizar esto y contratar a una agencia, no sé, tipo McKinsey, oiga, racionalice el Estado y dígame qué es necesario y qué no. Y creo que para los políticos es muy difícil hacerlo porque hay conflictos de interés bastante evidentes aquí. Y nada de esto tiene entonces que ver con la Constitución, a la cual se le atribuyen toda suerte de problemas, una especie de chivo expiatorio de la discusión pública.
Yo creo que tiene muy poco que ver, la verdad. Y de hecho hemos podido ver cómo en esta crisis, bajo esta constitución, el gobierno ha podido ampliar su espacio de acción en forma muy significativa sin que la constitución haya puesto ninguna traba. La traba principal son los recursos. Ahora el gobierno lo que está haciendo es endeudándose y vamos a tener el día de mañana que ver cómo vamos a pagar esa deuda. Y si quieres mi opinión, la única forma de pagar los compromisos que está adquiriendo el fisco es que el país vuelva a crecer. Si no, vamos derecho a tener una crisis fiscal en algunos años más. ¿Qué crees tú que sería necesario para que el país vuelva a crecer? Tú hablaste del clima político, un clima de unidad, pero en términos concretos de políticas económicas, eh, dejemos el tema constitucional un segundo de lado, porque a mí me parece que es agregarle incertidumbre fatal en estos momentos a todo el escenario económico, pero como reformas específicas o políticas que tú aplicarías si pudieras como ministra de Hacienda, digamos, tuvieras la posibilidad de hacerlo con respaldo político unánime, como lo han hecho países desarrollados, ¿qué harías tú para sacar adelante este país que está en una recesión en este minuto? Y que yo creo, como bien tú dices, que podemos terminar en una crisis fiscal también. Mira, la verdad es que se habla mucho de que en esta etapa tenemos que hacer reformas de segunda generación, que tenemos que preocuparnos de la investigación y el desarrollo, de la calidad de la educación, y yo todo eso lo comparto. Yo creo que es verdad que con el nivel de desarrollo que tenemos que preocuparnos mucho más de la calidad de la educación, tenemos que preocuparnos del tema de investigación y desarrollo, pero si nos vamos a los fundamentos, a las variables claves que determinan el crecimiento de los países, creo que en eso hemos deteriorado se han subido muy fuerte los impuestos a las empresas, el impuesto que se llama de primera categoría, hace poco tiempo atrás era de 17%, hoy es de 27%, mientras el resto del mundo ha bajado la tasa de impuestos a las empresas. Uno puede demostrar que los impuestos a las empresas finalmente los pagan los trabajadores, y por lo tanto yo creo que es clave irse a las recetas clásicas y perfeccionar por ahí. Chile está con tasas de ahorro y inversión las más bajas de los últimos 30 años. Por lo tanto, tenemos que fomentar el ahorro y la inversión, tenemos que bajar los impuestos a las empresas, tenemos que hacer más fácil y más ágil el proceso de nuevos negocios, tenemos que fomentar el emprendimiento y un tema que es bien clave, tenemos que profundizar los niveles de competencia en Chile. Esta es una economía que se caracteriza en un grado no menor por la presencia de oligopolios. Entonces, ¿por qué están estos oligopolios en el fondo? Porque las empresas grandes tienen muchas ventajas en términos de acceso a financiamiento, en términos de que para ellas es más fácil manejarse con todo el aparato regulatorio, que es más fácil para las grandes empresas manejarse dentro de una legislación laboral tremendamente rígida. Para una persona que emprende, la legislación laboral en Chile es una traba gigantesca. Entonces, lograr fomentar de nuevo una economía más competitiva pasa en forma muy importante por desregular el mercado laboral, hacerlo mucho más flexible y desregular toda esta trama burocrática que enfrentan las empresas. Finalmente, el Estado está haciendo una traba súper significativa a la competencia, porque solo para las empresas grandes es factible funcionar o moverse o navegar dentro de esta maraña burocrática. Para alguien que recién está partiendo con su empresa es tremendamente complejo. Entonces, hay que ir a las bases, mayor competencia, menores impuestos, mayores incentivos a la inversión, mayor flexibilidad laboral. Yo creo que con eso y el tema institucional, que me parece el clave, Chile perfectamente podría recuperar tasas de crecimiento de más de 5%. Bueno, esperemos, Cecilia, que tu mensaje te ascienda, que la clase política, por algún tipo de milagro, se una para hacer este tipo de reformas que tú estás mencionando. Y te quiero agradecer por haber compartido con nosotros estas reflexiones, creo que son muy ilustrativas del desafío que enfrentamos y también pueden orientar a las personas que no tienen muy claro, ¿no?, cuál es el diagnóstico, a tomar posiciones que sean más favorables para el bienestar del país. Así que muchas gracias, Cecilia. No, gracias, Axel, muy entretenido conversar contigo, así que feliz cuando quieran. Muchas gracias.